Bienvenidos, jóvenes Timoteos. Estamos aquí para hablar un precioso podcast con Nancy y Marlene. Mucho gusto, Wilson. Estamos aquí con un tema muy interesante, ¿vale? Acerca de relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos como jóvenes y queremos llevar pues esto también a las pantallas y a redes sociales. ¿Es así, Marlene? Es así, aparte que sabemos que es un tema muy controversial, ¿no? Ahora entre los jóvenes, porque dicen cómo me relaciono yo en la iglesia, cómo debo relacionarme con los hermanos de la iglesia. Entonces, creo que es muy interesante hablar de eso. Y también es interesante porque recuerda que no solamente nos relacionamos dentro de la iglesia, sino que también en el trabajo, también nos relacionamos cuando salimos a la calle, también nos relacionamos con nuestra familia y así podemos tocar este tema sin dejar a dudas. Incluso igual en el instituto, porque hay muchos que estudiamos y tenemos que aprender cómo relacionarnos en todo momento. Pues le damos inicio. Hay que recordar que somos un cuerpo. Lo importante es que también tenemos que aprender cómo relacionarnos en la iglesia. Vamos a empezar por la iglesia. Sí, muy importante porque en la iglesia muchas veces, ¿vale? Hemos entendido que venimos a la iglesia y como jóvenes tenemos la tendencia, ¿vale? A buscar amigos. ¿Es así? Es así. Es así. Sí, entonces es muy interesante porque recordemos que la iglesia no es un club de amigos, ¿vale? Cuando a mí me enseñaron esto por primera vez, yo dije, se me vino el mundo encima porque pensaba que en la iglesia sobre todo nos teníamos que relacionar como amigos, tener una amiguita, pero esto no sucede así. ¿Qué podemos hacer en este caso cuando aplicamos ideas de Dios y nos damos cuenta que podemos relacionarnos como amigos, pero no ser amigos? Para mí fue difícil. Cuando yo, por ejemplo, llegué a la visión, para mí sí fue difícil, porque claro, vienes de una idea de otro mundo con la cual pues yo decía voy a hacer muchos amigos en la iglesia y tal, y al final me llevé un choque y la verdad es que fue impactante, sobre todo para mí, porque fue algo nuevo que aprendí. Sí, justo eso iba a decir, porque fue muy chocante para mí también cuando llegué, porque como dice Wilson, ¿no? Venimos con una idea muy diferente del mundo, en el instituto, cómo nos relacionamos, por ejemplo, ahí es como amigos, entonces venimos aquí y nos damos cuenta de que no es así, entonces claro, pero es un choque. Algo muy importante que has dicho, Marlene, es que dices, por ejemplo, ¿no? Que en el instituto a veces nos relacionamos como amigos, pero ¿qué pasa? Que también en el instituto nosotros no nos tenemos que relacionar como amigos, sino como compañeros, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque entonces ahí no damos lugar al diablo, ¿vale? A que quizás abrimos nuestro corazón, ¿vale? Entonces hemos aprendido aquí a guardar nuestro corazón. ¿Cómo hacer eso, hermanos? Entonces, chicas, ¿cómo nos relacionamos en la iglesia? Pregunta. Nos relacionamos como cuerpo. ¿Es así? Es muy importante saber que tenemos que relacionarnos como un cuerpo. ¿Por qué? Sobre todo porque el vínculo perfecto, ¿vale? Es el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos une a Marlene, a Wilson en la iglesia? Lo más importante que sabemos que lo que nos une es el amor de Dios a través del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, esa es nuestra garantía, ¿vale? Que si nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios, ¿vale? Entonces nosotros podemos tener una relación, ¿vale? De hermanos, pero también llevarnos bien sin defraudar las ideas de Dios como jóvenes. ¿Y cómo podemos explicarle a los jóvenes de fuera y a los jóvenes de la iglesia el cómo tenemos que relacionarnos en la iglesia? Exactamente, porque a veces es muy difícil explicar, ¿vale? Cuando tú no estás viviendo una vida de acuerdo a las ideas de Dios, ¿vale? Pero cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, llega Marlene y se dice, Marlene es cristiana, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un comportamiento, porque hay una actitud diferente en nosotros y no significa que hacemos acepción de personas. ¿Es así? Marlene. Es así. Yo pienso lo mismo, Nancy, en este caso, sí. Porque también nos dice que, usted decía, ¿no? Que hay que relacionarnos como un cuerpo dentro de la iglesia. Y es muy importante saber que aquí no podemos andar, siempre nos pone el ejemplo el pastor de que la mano no puede andar sola. El pie no puede andar solo, entonces tenemos que estar unánimes. Entonces es muy importante eso de que nos une el amor de Dios. Y recordar de que estamos unidos, pero no somos amigos, sino somos un cuerpo y somos hermanos. Lo que hacemos es también cuidar la armonía, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos enseñaban algo muy interesante que a mí me llamó la atención, y es que como cuerpo tenemos diferentes funciones, cada miembro del cuerpo pues tiene diferentes funciones, ¿es así? Entonces yo pregunto, si tú tienes una mano, ¿vale? Tienes un pie, pero la mano no quiere estar en el lugar del pie, ¿es así?
¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos relacionamos sabiendo que todos somos necesarios, ¿vale? Nunca vamos a intentar hacerle daño a los demás, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de relaciones interpersonales nos edifican y las que no nos edifican. ¿Cuándo no nos puede estar edificando Pues, una relación? a eso voy. Por ejemplo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo incluso cuando no me cae bien? O cuando, sí, bueno, cuando no me cae bien. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos decir que cuando quizás esa persona no nos agrada por algún motivo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros también tenemos esa cierta carencia en esa área todavía, ¿vale? Pero en el amor de Jesús dice que nosotros nunca vamos a intentar hacerle daño al prójimo, ¿no? Dice la regla de oro, por ejemplo, ¿no? Que no hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hiciesen a nosotros. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así es, porque básicamente es lo que uno siembra, uno va a cosechar. Entonces, si tú siembras maldad, pues maldad vas a cosechar. Y esto no se trata de como hoy los jóvenes hoy en día dicen, es el karma no existe. Eso es la palabra de Dios que dice que si tú siembras maldad, vas a cosechar maldad. Aquí Claro. al día de mañana. ¿Es Aparte así? que es así, aparte que es muy importante porque nos enseñan de que, sí, no, antes decíamos que el vínculo perfecto que nos une es el amor de Dios. Sí. Pero ¿qué pasa con eso que decía Wilson? Que si alguien me cae mal, ¿cómo lo puedo seguir amando? Sí, y ahí entra el versículo, ¿vale? En la palabra de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo a mí misma, entonces y soy una persona que sé que no me voy a intentar hacer daño, ¿vale? Porque yo creo que nadie en su sano juicio se quiere hacer daño a sí mismo, ¿no? Entonces, entendemos, ¿vale? Que cuando nosotros nos relacionamos en el amor de Jesús, nunca vamos a dar lugar, por ejemplo, a las tinieblas, al dolor. Cuando amamos, no va a suceder, por ejemplo, en que queramos dañar a alguien, ¿vale? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor, todo miedo, toda incertidumbre, toda inseguridad también. Así es. Bueno, Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no sienten amor hacia ellos mismos? Porque también hay ese tipo de personas, también hay personas que no se aman y que por esa misma razón ellos no pueden amar a su prójimo cuando les hace mal. Y dice la palabra que esas personas no son hacedores de la palabra y siempre aparecen en la foto, como nos enseñan aquí, ¿no? En la foto de las peleas, en pleitos, en diversos chismes. Entonces es muy importante explicar qué pasa con las personas que no se aman a sí mismas. Claro, recordando que la escritura dice, ¿vale? Que soportándonos los unos a los otros, ¿vale? Cuando nosotros aprendemos a soportarnos los unos a los otros, siempre vamos a dar lugar al Espíritu Santo, ¿vale? Cuando no sucede eso es porque estamos viviendo en la carne, ¿vale? Y sucedería que en la iglesia, después de ser en vez de ser un entorno de salvación, estaríamos aplicando ideas de Satanás que no nos van a edificar ni a nosotros ni a las personas y que... es dependiendo, porque por ejemplo, tú decías, ¿y qué hacemos con las personas que no se aman a sí mismos? Es dependiendo también, porque si es una persona que no es de la iglesia, hay que enseñarle. Y si es de la iglesia, también hay que ayudarle, porque él ya conoce las bases, pero solamente que no está pasando por un buen momento a lo mejor, pero es llevarlo al sitio otra vez. Pero es esas dos cosas que hay que diferenciar. Entonces, para continuar, otra pregunta. Sí, entonces, terminando con esto, hermano Wilson, Sí. entonces vamos a terminar diciendo que el amor de Dios, en este caso, no hace mal a nadie, ¿no? El amor de Dios lo único que hace es traer cielo a nuestras vidas. Es así. Bueno, chicas, ¿cómo nos relacionamos chico, chica, chico, chico? Pregunta que al final nos interesa a todos los jóvenes saberlos. A los que están por llegar y a los que ya están aquí incluso, cómo nos debemos relacionar los chicos con las chicas y los chicos con los chicos. Ahí nos estamos metiendo ya a temas Muy controversiales interesante. y muy interesantes. Sí, por ejemplo, cuando también llegamos a la iglesia, creo que a todos nos pasó, ¿vale? Que a lo mejor venimos de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones, Exacto. ¿vale? Donde todo es permitido. Entonces entramos donde dice todo me es lícito, Pero no todo me conviene. no todo me conviene. ¿Por qué sucede eso en este caso? ¿Vale? Lo que hacemos como iglesia, ¿vale? Es cuidar, ¿vale? Que nosotros también no se nos rompa el corazón en el camino. ¿Por qué? Porque cuando damos lugar al amiguismo, ¿vale? Cuando damos lugar a relacionarnos quizás una chica con un chico y todavía no ha aprendido a manejar sus sentimientos, sus emociones, estaría muy cerca de dar lugar a cosas que no le van a bendecir. ¿Es así? Es así. Cuando pasan esas cosas, que nos relacionamos de cierta forma que no tenemos que hacerlo,
damos lugar a lo que es el dolor muchas veces. Muchas veces nos dañamos entre jóvenes porque no lo estamos haciendo de la forma que tenemos que hacerlo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, un joven viene a la iglesia, ¿no? Se relaciona con una chica que no tiene que relacionarse con esa chica. ¿Qué pasa con eso? Da lugar al dolor, da lugar a algo que no tiene que dar lugar y ese joven se va. ¿Y qué pasa con esa Claro, persona? pero ¿por qué no debería de relacionarse? Es un tema muy importante. Un chico con una chica o una chica con un chico, Eso ¿vale? es O viceversa. básicamente algo importante que decía Nancy es a tener en cuenta que le damos igual, lo dijo Marlene, darle lugar al dolor, pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra de Dios dice en Proverbio 4:23, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si tú no guardas tu corazón, o por ejemplo, si llega un joven nuevo y tú no le enseñas esto, él va a querer desenvolverse con alguien y a lo mejor no lo va a hacer de la mejor manera porque no lo han enseñado. Porque básicamente es como decía Nancy, al principio venimos de culturas, de lugares que nos permiten de abiertamente relacionarnos chicas con chicos o viceversa también, pero es saber y identificarlo y poder ayudar a aquellos jóvenes que no lo Sí, saben. algo muy interesante que decías es el versículo de, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, lo que quiere decir es que guarda tu corazón, lo que significa es que es algo que tienes guardado, que no lo dejas al libre alcance de que una persona te pueda hacer daño, ¿no? Y dice porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque depende tu vida. Muchas dice que dice que del corazón depende la vida. ¿Es así? Así. Entonces, si nosotros tenemos dañado el corazón, entonces damos lugar a la muerte y la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, si estamos dando lugar al pecado en esta área de nuestra vida, lo que estamos haciendo, ¿vale? Es trayendo muerte a esas áreas donde debería de haber vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos de una manera que no nos edifica, ¿vale? No porque no te puedas relacionar con un chico o con una chica, sino siempre manteniendo el margen del respeto, ¿vale? Sabiendo que quizás ese chico o esa chica, ¿vale? Está apartado, por ejemplo, si entramos en la parte, ¿no? De más adelante de cómo relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, viene el noviazgo, por ejemplo, es un tema muy interesante que lo vamos a seguir tocando a continuación. En algo que quiero yo hacer énfasis es en cuando te relacionas con, por ejemplo, un chico y una chica, siempre tiene que haber alguien más. Nunca tienen que estar los dos solos, porque al final igual sean fuertes los dos, igual el diablo va a estar ahí. Entonces tienen que ser muy inteligentes de estar con alguien más, sobre todas las cosas por el respeto y también por el testimonio del joven, que eso es algo muy interesante. Eso es muy importante y algo que quería añadir es que en el podcast anterior, esto ya es entrando al tema de noviazgo, se decía que muchas veces a lo mejor cuando nos relacionamos con ese chico, con esa chica solas, puede que estemos con el esposo de alguien más. Entonces, luego esas personas se casan y luego tú dices, y yo me quedé con este dolor. Ajá, y ese dolor, ¿qué pasa? Que con ese dolor, ¿vale? Lo que nos damos cuenta es que vamos a necesitar mucha presencia de Dios, ¿vale? Para poder sanar esa área donde la verdad no debimos haber abierto nuestro corazón, ¿vale? Entonces, decía en una enseñanza, el pastor decía, pero ¿qué pasa si yo me he acercado mucho a ese chico o a esa chica? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al final después no vamos a poder soltar a esa persona porque lastimosamente pues somos de carne y hueso y quieras o no, muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, que ese es el mayor error casi de todos los jóvenes, porque no tenemos ese orden, no llevamos las ideas claras, no nos imparten las ideas correctas, porque básicamente a nuestros padres la gran mayoría no les enseñaron esto. Claro, entonces, el problema está en que no nos debemos de acercar, ¿vale? A esas personas, ¿vale? Por ejemplo, decía, ¿no? Esta enseñanza decía, pero ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que nos hemos acercado mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No acercarnos, ¿vale? A esa persona o ese chico o esa chica que quizás es el esposo o la esposa de otra persona, ¿no? Entonces, si seguimos hablando de relaciones interpersonales, nos podemos relacionar como cuerpo, como hermanos, sin dar lugar al diablo, ¿vale? En estas áreas de nuestra vida. Y siempre desde la base importante, el respeto sobre todas las cosas. Bueno, chicas, continuamos. Entonces, vamos a entrar en otra pregunta. Y dice, ¿qué pasa si ya hay amiguismo dentro de la iglesia? ¿Cómo lo podemos solucionar
y qué consejo le podríamos dar a los jóvenes si en caso ya está eso ahí, ese problema. Vale, es muy interesante Porque es un porque dice que Muy el grande. amiguismo, ¿vale? Todos los ismos, ¿vale? No vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Entonces, si yo ya me relaciono con una persona como amiga, pero si el Espíritu Santo me redarguye y me dice esa amistad no te edifica, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Vale? Porque es muy interesante. Quizás nos ha pasado a todos. Yo creo que a la mayoría nos ha A mí me ha pasado, pasado. seamos sinceros. A mí me Yo, ha el pasado, primero. sí. Entonces, si nos hemos dado cuenta de eso, quizás tengas que pedir perdón porque has dado pie, ¿vale? Has dado lugar a conversaciones, a cosas que tú sabes que a la final no te van a ayudar. Entonces, cuando tú pides perdón, mira, al diablo lo que no le gusta es que nosotros pidamos perdón, ¿vale? Por las cosas que venimos haciendo mal y que reconozcamos y hablaríamos ahí como el GPS recalculando ruta, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? En este caso. Sí, es muy importante, pero también yo pienso que cuando nos alejamos de eso, de esas cosas, es muy importante no hacerle daño a la otra persona. Porque ¿cómo le explicas tú a otro joven de yo no puedo ser tu amigo porque no me lo permiten? Entonces es muy importante explicarle, enseñarle de que eso es lo correcto y alejarnos de esa situación sin lastimar a Sí, la otra Marlene, persona. algo muy interesante que tú dices, ¿vale? Y es que a veces las personas se toman las cosas como que en la iglesia te prohíben, Exactamente. ¿vale? Y en la iglesia no nos prohíben, nos enseñan, ¿vale? A cómo aplicar ideas de Dios para que nos vaya bien en la vida, ¿vale? Sin la necesidad de pasar por el dolor, ¿vale? Porque no nos prohíben, nos enseñan a aplicar las ideas de Dios. Eso es algo muy Sobre todas interesante. las cosas porque en la iglesia hay un orden. Y por ejemplo, Exacto. cuando tú le das lugar al diablo entrando en el amiguismo, al final va a haber un desorden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amigo te puede decir una cosa que a ti no te agrade y dentro de ese bucle de amiguismo, pues al final te va a dañar tu corazón si tú no estás bien. Y aunque estés bien, igual no lo vas a recibir bien porque al final vas a decir, le di ese pequeño espacio y te vas a sentir tan incómodo porque ya luego lo vas a ver en iglesia y todos los fines de semana y vas a decir, es que yo... Claro, y ahí es donde entra esta parte muy importante, ¿vale? Que cuando damos lugar, ¿vale? Al amiguismo hablábamos en este caso, ¿no? Y abrimos nuestro corazón y luego nos duele, nos la pasamos mal, pero también hay algo muy importante, ¿vale? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre siendo jóvenes, es que cuando nosotros nos relacionamos no estamos buscando en otra persona quizás el vacío que hay en nuestro corazón para llenar ese vacío, porque muchas veces buscamos en otras personas, ¿vale? Quizás eso que a nosotros nos hace falta, ¿no? Porque quizás nos sentimos solos, porque quizás nos sentimos como aislados, o puede pasar que nos han hecho sentir mal en otros lugares y venimos buscando no exactamente al Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, sino lo que buscamos es a que una persona nos haga sentir bien, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero es muy importante que como joven sepas que nada te va a llenar más que el amor de Dios. Entonces, te puedes relacionar con las personas que te relaciones. Puedes, como decía Nancy, venir aquí a buscar, a llenar ese vacío que muchas veces tenemos, pero no lo vas a conseguir porque el único que te puede llenar es Dios. Es nuestro único amigo. Entonces, exactamente, entonces y más adelante vamos a seguir viendo ese tema, ¿no? De amistad con Dios, que es muy importante, ¿vale? Porque entonces nosotros decíamos que no vamos a ser vencidos de lo malo. Si hay algo que me ha hecho dolor, ¿vale? Me ha dañado, me ha lastimado. Nosotros no podemos ser vencidos por ese dolor, por esa situación, por esas circunstancias, sino cómo vencemos nosotros el mal. ¿Cuál es la manera correcta, no? Dice la palabra de Dios, ¿vale? Que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Entonces, ¿cuál es la única forma de que podamos vencer el mal? Con el bien. Con el bien es la única manera, ¿no? Entonces, la palabra habla por sí sola, ¿no? Entonces, si nosotros nos relacionamos como jóvenes en un entorno de bendición, siempre vamos a poder bendecir a otros jóvenes. Es así. Bueno, chicas, ¿ustedes qué consejo les darían a los jóvenes el cómo relacionarse en el trabajo o en la escuela, por ejemplo, instituto, porque hay muchos jóvenes que aún estudian, o en la propia calle?
Sí, es muy interesante porque Y como ahí quiero que jóvenes, hagan énfasis porque ahí es, por ejemplo, que te vas a topar, por ejemplo, tú eres cristiano y ahí te vas a tocar con una persona secular que viene sí, con sí. otras ideas y con sus ideas del mundo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos ahí? Claro, en el sentido de los que estudian, en este caso, los jóvenes que estudian, tenemos que tener en cuenta que el instituto no es para ser amigos. Comenzando por ahí, Exactamente. ¿vale? En el instituto ¿A qué es vas? ¿A qué a vas? estudiar. Obviamente a estudiar. Sí, pero muy interesante que nos relacionamos como compañeros, ¿vale? Como compañeros de clase, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos como compañeros, lo que va a suceder es que quizás te hagan preguntas, ¿vale? ¿Por qué tú no te relacionas como mi amigo o como mi amiga? Entonces, quizás te van a pedir y te van a decir, demuéstrame por qué no puede ser, ¿no? Porque los jóvenes tendemos a, vale, no se puede, pero ¿por qué, no? Entonces es muy interesante que nosotros como jóvenes sepamos de que no tenemos por qué demostrarle nada a nadie, ¿vale? Porque nosotros creemos, ¿vale? Que tenemos una identidad, ¿vale? Que tenemos una personalidad y como hijos de Dios no nos van a mover ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Es así. Y mira, es fácil. Si tú te relacionas en el instituto, en este caso que estamos hablando, como compañeros de clase, no vas a dar lugar al diablo, no vas a dar lugar al dolor. ¿Por qué? Porque te relacionas como realmente tienes que relacionarte, que es como compañeros de clase. Claro, y algo que a mí me llamaba la atención y meditaba en ello, ¿vale? Es que cuando no nos relacionamos como compañeros, sino que damos lugar a los sentimientos y comienzas a contarle tu vida, abres tu corazón, Grave error. ¿qué pasa? Que eso también afecta la relación muchas veces con tus padres. Ujú. ¿Es así? Mm, Es así. ¿Eh? Y ahí Es ya, así. ya, eso ya, Es ya, ahí así. vamos a ir frenando un poquito. Ya Claro. hemos pasado por eso. ya hemos pasado por eso todos, ¿eh? Todos hemos pasado por ahí y luego vemos como enemigo Sí. a nuestros padres, ¿no? Y claro, porque pensamos que la persona del instituto tiene más razón, ¿no? No, es que tiene razón y somos jóvenes y podemos disfrutar, pero algo que me gusta a mí es que disfrutar solamente se disfruta sirviendo a Dios, ¿no? Así Entonces, es. nosotros tenemos como jóvenes que tener claro eso en nuestra vida. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en mi vida personal, yo cuando estaba en el instituto para mí era muy difícil. ¿Por qué? Porque al final los chicos me decían, ¿por qué no te juntas con el grupo? Vente con los popular o incluso los que, bueno, los que supuestamente dicen ser popular, de que vente con nosotros, que nosotros somos los guays, no sé qué, tenemos nuestras propias ideas, habla así a tu padre, a tu madre y al final, o con ellos mismos, pero al final te das cuenta de que no, porque Sí, tú tienes una identidad como bien lo decía Nancy. sí, sí, y en esta parte de, tú decías, Wilson, de el popular, el que tiene las mejores ideas, el guay, el que dice, mira, pues te cuento cómo fue mi fin de semana, ¿no? Mm. Y entonces ahí tú tienes que tener claro, ¿vale? Que ese joven, imagínate, tienen influencia sobre los hijos de Dios. ¿Será posible esto? ¿Vale? Porque recuerda que los hijos de Dios tenemos las ideas de Dios, las ideas de la vida, que deberían de cambiar más bien el entorno donde nosotros Y ahí estamos, está ¿no? la base, lo que decíamos al principio. Lo que te cuentan, ¿te edifica o no te edifica? O sea, ¿es bueno para tu vida o no lo es? Entonces ahí tú tienes que pararte y pensar, ¿me están diciendo lo que es correcto, sí o no? ¿O lo que estoy escuchando, me edifica o no me edifica? Claro, y esto muchas veces cuando son conversaciones que no dan lugar al Espíritu Santo, lo que sucede es que tenemos al Espíritu Santo de lejos, ¿vale? En nuestra vida y en esos entornos. ¿Y qué pasa? Que comienzas a sentirte mal, comienzas a decir, pero yo estaba ahí, pero el Espíritu Santo no me habló, pero tenemos una conciencia, jóvenes, ¿vale? Y la conciencia nos hace saber si lo que estamos escuchando es bueno ¿O es malo? o es malo, ¿no? Entonces, si nosotros nos relacionamos en estos círculos y después no sentimos lo mismo en la iglesia, decimos, no, pero yo vengo a la iglesia, ya no siento la presencia de Dios, ¿será que ya Dios no me quiere? ¿No? Y comenzamos a cuestionar nuestra Ahí relación con Dios. empezamos a poner excusas, porque claro, cuando nos corrigen, ahí es cuando ya no nos gusta. O sea, porque él dice que la palabra, o sea, la verdad dice que es dolorosa. Y cuando te lo dice alguien que te está corrigiendo, a mucho nos duele. Yo el primero, a mí me dolía que me digan, no, Wilson, no tienes que hacer esto porque esto es así, 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 así. Y a mí, pues, lastimosamente me incomodaba. Claro. Y muchas veces pensamos lo que decían antes, ¿no? De que muchas veces esa relación con los compañeros o con los amigos de instituto
daña la relación con los padres. Lo que decía Wilson, tú no puedes hacer esto porque está mal, pero ¿por qué nos lo dicen? Porque ellos saben. Y muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, en mi etapa del instituto, que yo pensaba que todo lo que decían mis papás estaba incorrecto. De Que todo estaba mal. todo estaba Claro. mal y que me querían Y hacer es algo mal muy y que- importante, Marlene, eso, ¿vale? Porque, mira, Satanás no va a venir disfrazado ahí con unos cachos, ahí con el trinche, como dice el pastor, sino que va a venir disfrazado de una manera amable, de alguien que te pueda decir las cosas de una manera Que te guste que te al guste. oído tuyo. Ajá, Eso por es lo que iba a ejemplo. decir, Que te lo pueda dibujar y pintar de una manera que tú digas, Muchas esto se veces- ve interesante, pero tú sabes dentro de ti que eso no es correcto. muchas veces hay que tener cuidado porque muchas veces Satanás viene a confundirnos y Sí. ahí entra la duda de ¿me edifica o no me edifica? Entonces, chicas, recapitulando, porque ya nos quedan 5 minutos y estamos a punto de acabar porque ya no nos queda más tiempo. Algo para terminar, algo breve. ¿Cómo nos relacionamos en el trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy interesante, Ujú. ¿vale? Vamos. Porque en el trabajo nuestra relación ya puede ser con el jefe, ya puede ser con nuestro compañero de trabajo, es totalmente laboral, ¿vale? Mi relación es, llego a mi trabajo, hago lo que me toca hacer en mi trabajo, respondo como debo de responder, con amabilidad, con cordialidad, siempre guardando el respeto como hijo de Dios, pero sin dar lugar a conversaciones, personas que quizás te comienzan a hablar mal del jefe, te comienzan a hablar mal de tu compañero de trabajo, y tú como O hijo de incluso- Dios O no tienes que incluso- permitir eso. Incluso tratando de preguntarte tu vida personal, cosas que no tienes que decir, o porque claro, es tu vida personal. Otra cosa importante, también entra ahí, como entra el amiguismo en la iglesia o en el instituto, también entra... ¿Qué pasa? No me digan que vamos a tener que volver a grabar, porque ahí sí ya... Bueno, vamos a ir chicas, vamos a ir acabando. recapitulando que de ya las nos cosas quedan que ya hemos 5 hablado, porque ya minutos. nos quedan 5 minutos y Ya ya nos los- sacaron los cartelitos. Entonces, vamos a darnos prisa. Entonces, vamos a retomar esta última pregunta, que sea breve. ¿Cómo nos relacionamos en el trabajo? En el trabajo, para mí, ¿vale? Lo que ha funcionado aplicando ideas de Dios, ¿vale? Es que me relacione con mis compañeros de trabajo como compañeros de trabajo, sin dar lugar al amiguismo, ¿no? Y Ujú. como decías tú, Wilson, anteriormente, ¿no? Cuando no guardamos también nuestro corazón, en nuestro trabajo se nos comienzan a hacer preguntas personales. Ahora, ¿cómo responderíamos nosotros a una pregunta personal en el trabajo sin hacer que a esta persona se le falte el respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, si me hacen una pregunta personal, yo respondería con mucho cariño, con mucha amabilidad, y le diría, pues es que esas preguntas son preguntas sin respuesta, ¿vale? Porque son preguntas que literalmente la persona no te va a entender cuando tú le dices, no, es que mire, y comienzas a explicarle a esta persona por qué no puedes responderle, entonces comienza a cuestionar a Dios o comienza a cuestionar por qué eres hijo de Dios, eres de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos O eso si en hay cuenta. alguna persona que, por ejemplo, de tu trabajo, que quiere aprender, que te lo hace la pregunta, pero porque quiere aprender, ya tú le puedes decir, ahora mismo no, porque estamos en el área laboral. Entonces te esperas un momento a que terminemos el horario de trabajo y cuando salgamos te lo explico. Porque tampoco no puedes mezclar el trabajo con la confianza o amistad Con que tu tengas vida tú con tu personal. compañero de trabajo. Ujú. Claro que no debería haber por ningún motivo, ¿no? Porque cuando vamos al trabajo vamos A a trabajar. trabajar, ¿no? Entonces, como jóvenes, ¿qué pasa? Que también en el trabajo muchas veces eso afecta la relación con Dios, porque ya es tu compañero de trabajo el que te invita, ya dices, no, es que me invitaron y ya no puedo ir a la iglesia, tengo una reunión. ¿Por qué? Porque nos hemos familiarizado mucho con la gente de nuestro trabajo, ¿no? Y eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y empezamos a dar explicaciones que no tenemos que dar a personas que no tenemos que darle. Porque ¿qué también pasa muchas veces en el ámbito laboral? Que muchas veces esas personas vienen a hablarnos mal de nuestro jefe y querramos o no, el jefe ahí también es nuestra autoridad. Exacto. Entonces, ese es un gravísimo error eso. Muy interesante porque tanto en el instituto
como en el trabajo, como en la iglesia, Dios ha establecido autoridades. Exacto. ¿Y qué es la autoridad? Porque alguien diría, sí, la autoridad, pero es que manda. No, la autoridad está para dirigirte, para protegerte, ¿vale? Y sobre todo para enseñarte, ¿no? Y si estamos Ujú. en el colegio, ¿vale? La autoridad son los maestros, ¿no? Y por lo tanto le deberemos respeto. Y también en el ámbito laboral, también como en el apartado de la iglesia, ¿no? Sí, Que es muy por los importante. jefes, porque ellos son los que nos contratan y los que nos pagan. Sean buenos o sean malos. Exactamente, Siguen siendo sean como autoridad. sean, tienes Sí, que sí. sujetarte Siguen a siendo autoridad. autoridad. Y sobre todas las cosas, dejar el amiguismo dentro del trabajo, porque eso también te va a llevar a perjudicarte a ti mismo, tanto en el área laboral, porque también vas a perder el respeto que te tienen, tanto como si ya es con tu jefe o como los compañeros de trabajo. Sí, Ujú. porque cuando damos lugar al amiguismo en el trabajo, lo que sucede también es que muchas veces hay bromas, hay cosas que a ti no te gustan, que no te edifican. ¿Y qué pasa? Que cuando tú llegues, ¿qué se tiene que decir de ti, no? No, pues mira, viene Marlene, es una hija de Dios, quizás no lo digan así, pero van a decir, delante de Marlene, por favor, no se toquen estos temas porque O por a ella no ejem- le gustan. O por ejemplo, porque te pueden decir como burla, mira, ahí viene Wilson el cristianito. Y claro, La espiritual. Ajá, ¿y qué pasa con eso? No pasa nada, absolutamente nada, porque cuando tú sabes quién eres, tienes personalidad, tienes identidad, sobre todas ¿no? las Y cosas. sabes que eres hijo de Dios, tú no te tienes por qué sentir mal cuando eso suceda. Es más, tienes que sentirte bien que dentro del lugar de tu Exacto. trabajo tú también Exacto, aplicas eso ideas iba a de decir. Dios. Bueno, chicas, vamos a concluir ya porque yo creo que tenemos mucho que hablar, pero tenemos que concluir aquí. Sí, este tema es muy Entonces, extenso, sí. muchas gracias, jóvenes Timoteos, por mirar este podcast y darle las gracias aquí a Marlene y a Nancy sobre todas las cosas, ¿no? Porque estamos aquí desarrollando un tema muy precioso que ha sido relaciones muy interpersonales. interesante. Entonces, Muy yo les interesante. invito a que se suscriban al canal, a que le den like y que puedan darle a la campanita. Y para- sobre todo, si tienen algún comentario, que lo dejen abajo y los si responderemos tienes un siempre amigo- a la luz de la palabra Si de tienes Dios. un amigo, compártelo, no te olvides. Podcast Timoteos.